mal administrado. Por lo tanto, un país que piensa nos dice que la democracia puede, a diferencia de Nicaragua, de enfrentar los problemas de impunidad en la del fiscal general. La Alianza del Pacífico se presenta también como una oportunidad para Un gusto volver a estar con ustedes en el espacio Fernando Aguayo América. Cordiales saludos a quienes nos ven a través de la señal de Mega TV en la Florida, Estados Unidos, por Vito TV en el Ecuador y por OnePlus TV en el Ecuador y en el mundo. Hoy tenemos como invitada a Nori Pinela. Ella es vicerrectora de la Ecotec. Bienvenida a nuestro programa. Que sin educación difícilmente se puede alcanzar el desarrollo en un país. ¿Qué es lo que podemos ofrecer desde el ámbito privado, desde la academia, para mejorar la educación? Un saludo a usted, licenciado Aguayo, y a todos quienes nos siguen en las plataformas digitales. Bueno, hay mucho, sobre todo, por construir en nuestra sociedad, en nuestro Ecuador. Sin lugar a duda, el contacto con la gente, con la comunidad, vivir en el territorio, te sensibiliza en mayor medida con aquello que desde la academia lo venimos también estudiando a través de la investigación, pero nada como el efecto de poder tener esta comunicación directa. Yo creo que un gran desafío que hoy tiene el Ecuador, el principal, sin lugar a dudas, es abordar los aspectos de inseguridad. Pero esto es una consecuencia de un tejido social que está tan debilitado y que hoy necesitamos reconstruirlo. Indudablemente hay que priorizar, buscar una solución en el corto tiempo para que pare la violencia. Hay muchos muertos, muchos niños inocentes que fallecen fruto de esa confrontación violenta en las calles del Ecuador. Pero luego viene lo otro, efectivamente, tenemos que empezar desde el inicio, con los niños, la educación en las escuelas y también en la familia. Así es, porque la causa o la raíz principal de lo que hoy vivimos inseguridad es la falta de educación, la falta de empleo. Cuando hablamos del trabajo en educación, hay una estadística que es importante y que la comparto con ustedes. Cuando se ha consultado a diversas empresas de análisis de qué percibe la comunidad y el pueblo ecuatoriano como una principal preocupación, no aparece educación. Y esto hace que se diluya poder tener un foco de atención en educación, que se constituya en un principal factor a cual abordar y encontrar una solución de mejora. Hay resultados, y quiero hacer este antecedente para ver lo que hay inconsecuencia de la propia gente cuando no detecta que ese es un gran problema. No aparece realmente entre las preocupaciones de la comunidad, de los ecuatorianos. Entonces, esto también conlleva a otra serie de resultados que tampoco han sido considerados. Tenemos una prueba PISA, que es donde se evalúa los niveles de cómo es la lectocomprensión de un estudiante, cómo es su conocimiento y aprendizaje en matemáticas, en ciencias, que fue muy deficiente a nivel de la región y Ecuador por debajo de los índices de la región. Es que además el Ecuador no había participado en esa supervisión a nivel mundial que califica a los países, y vemos ahí Estonia, por ejemplo, en el primer lugar, desplazando a Finlandia. Recordemos que China, Japón son países que han estado como primeros. Y hay un segundo estudio, que es el cuarto estudio regional para poder medir el nivel de aprendizajes en los niños en Latinoamérica, auspiciado por UNESCO. ¿Y qué resultado tenemos? Este es el ERCE del año 2019, con publicación en el año 21 de los resultados. Antes de la pandemia se monitorea cómo existen también estos niveles de aprendizaje en lectura o lectocomprensión, cómo tenemos a nuestros niños preparados en matemáticas, en ciencias, y coincide con esos resultados iniciales de PISA. Y no hemos tenido acciones realmente enfocadas a dar solución a esta realidad. Entonces, teniendo estos resultados que se ignoran, que no competen por momentos a hacer ese punto de atención para dar una solución, pues conlleva también una realidad, y es que hoy la educación no ha tenido ese rol protagónico, siendo esta la vía donde podemos tener una sociedad en desarrollo y donde también es un punto principal para poder combatir inseguridad. Es recurrente, decimos que absolutamente sobre la base de la educación los países se marcan un destino, trazan un camino para llegar a un fin, y han logrado. Muchas naciones
las principales en la actualidad, asiáticas, muchas de ellas, que dominan el mundo, fue sobre la base de la educación. Sí, sin lugar a duda. Entonces, cuando hablamos de educación, también es importante comprender que sus acciones hay del corto, mediano y largo plazo, pero los resultados no van a ser visibles de manera inmediata. Tal vez en una sociedad que hoy está muy aprisa, pensamos que el resultado debe ser de manera rápida y que no constituye un proceso. En este proceso vienen estas primeras acciones que se proponen, que esperamos que el gobierno las pueda escuchar, y empieza con el modelo educativo del Ecuador, no en una retórica, en la acción. Un modelo educativo que nos da un esquema, primero en que vamos a fundamentar la formación de nuestros niños y adolescentes. Entonces, hoy está mutilada la educación en valores. Vamos a hacer un corte comercial, retornamos. Verde Fruit, el camino para acercar los productos de América Latina a los Estados Unidos. Para lograr una mejor educación, y hemos dicho, un cambio de sistema, tiene que haber la cobertura económica. El presupuesto está establecido en la Constitución. Este tiene que ser bien manejado para que rinda los frutos. No puede ser que se vaya la mayor parte en gasto corriente. Tiene que haber una lógica en la inversión educativa para ver los cambios. Bueno, lo primero es que no se ha cumplido lo que establece la Constitución, que determina que al menos el 6% del PIB se destine a la inversión en educación. Estamos hablando de 6.000 millones de dólares que correspondería para el presente año. Pero esto no ocurre en la vida real, no ha ocurrido tampoco. Entonces hay una primera situación, más allá de cómo es el cálculo, de cómo finalmente incide también los temas de ingresos, aumentos, disminuciones que se puedan dar en el país de manera anual, es cuál es la condición y la decisión de los fondos para invertir en educación. Y muy enfáticos también que cuando hablamos de esta inversión en educación, no es netamente esa infraestructura, no son elefantes blancos. Son procesos que tienen que ver infraestructuras como entornos de aprendizaje, pero es una parte, no es parte de ese proceso. Por lo tanto, lo primero, cumplir el presupuesto de inversión en educación. Lo segundo, contar con personas probas para poder dirigir los estamentos gubernamentales para estas políticas públicas en educación. Necesitamos transparencia desde la visión de formación de ciudadanos y no de ideologías. De aquellas ideologías que hoy dividen, que no logran ese proceso de formación, de concientización del niño y el adolescente en valores, y que finalmente genera una postura de estas ideologías que no permite al ecuatoriano hacer un análisis y evaluar desde la parte vinculada a quienes nos gobiernan a tener un pensamiento crítico y de decisión de cómo podemos nosotros realmente avalar una acción pública o ser también esa voz de queja y de protesta. La educación tiene que ser absolutamente transparente. Tenemos que fijarnos en el rigor académico para tener niños desde la base de la educación bien formados y que lleguen los mejores a las aulas universitarias y tener excelentes profesionales. Es lo que tenemos que procurar. Así lo logró, especialmente China es un gran ejemplo, y estamos hablando apenas del año 70 para plantear como un cambio fundamental. China, la segunda potencia económica del mundo. Entonces el Ecuador tiene que dar los primeros pasos. Vamos a dar los primeros pasos, pero también es importante que todos tengamos concientización que no es solo el Estado. No es solo el Estado quien tiene que dar ese paso, lo dan las familias en cada comunidad, lo hacemos cada uno de nosotros desde nuestro ámbito de responsabilidad en el trabajo, quienes participamos en la academia, también la empresa privada. O sea, no estamos desvinculados. Cuidado y pensamos que solo el Estado es responsable. Es responsable desde la asignación de recursos para la inversión.
Pero hoy necesitamos también a familias comprometidas en el proceso de educación de sus hijos. Necesitamos a una empresa que observe cómo es ese modelo curricular y si está ajustada a esa necesidad que requiere para luego tener empresas con ciudadanos que laboren y generen productividad. Entonces es un proceso integrado que tiene un grado de complejidad, pero que no es imposible. Requiere de políticas públicas y para ello hay que tener decisión. Las herramientas que da la modernidad, todas estas que tienen que ver con la comunicación. Si bien es cierto, falta conectividad en el Ecuador, pero no es menos cierto que hay que procurar empujar a que los niños puedan tener ese tipo de posibilidades para un mayor conocimiento. Lamentablemente, porque no hay una supervisión de la familia, no se está usando bien esas herramientas. ¿Habrá mecanismos para que esto mejore? Por supuesto que las hay, licenciado, porque cuando mencionamos al ciudadano digital, es un ciudadano que tiene conciencia para discriminar información, que desde la formación de valores entiende cómo puede utilizar los mecanismos que recibe de insumos por los cuales se comunica o por los cuales puede transferir información a otros. Y esto es clave porque hoy, ¿qué sucede? Es de manera indiscriminada como llega la información a través de redes sociales, de los medios digitales. Las personas, cuando generan un replicar, hay que tener conciencia de qué hago un replicar. Hoy simplemente se traslada la información, pero no somos críticos en analizarla y sobre todo en qué impacto tiene y cuánto daño causa, si es una comunidad o a personas. Entonces, este proceso de formación está desde el niño, en esa educación inicial que viene apoyado por la familia en el hogar, pero que todos en el sistema como sociedad realmente debemos contribuir. Jamás ver la parte de las tecnologías como negativa, ni como los aspectos que suplanta el docente. El profesor requiere hoy un proceso también de capacitación. La inteligencia artificial, las nuevas tecnologías, soporte y apoyo, nunca un reemplazo. Usted ha dicho la ciudadanía tiene que reaccionar, en el ámbito privado también. ¿De qué manera se puede ser efectivo con esa participación? Bueno, justamente coincidíamos con una cumbre que Nuevas Fronteras denominada Educación 360. Y aquí ya tuvimos un rol como universidad, donde hacemos una propuesta y mencionamos cómo pueden darse estos cambios en educación, desde un modelo educativo, cómo es el aspecto de formación del ciudadano digital, transformación, valores, uso de las nuevas tecnologías, de inteligencia artificial, y hacemos una propuesta de cómo puede dar este cambio. Entonces, ese rol activo desde la academia, ya no de lejos, sino de presentar una propuesta clara a un gobierno que no se debe enfocar a que solo sea de ese gobierno, sino como un plan de acción nacional que requiera continuidad. Ese es el rol que hoy tiene la universidad y en el cual pedimos que se sumen todas las instituciones de educación superior para que podamos aportar. En el momento que ingresa la academia en este rol, deja de ser un tema politizado y se convierte en poder dar respuesta a la necesidad ciudadana y que esperamos que los gobiernos puedan atendernos. Aplaudimos esas acciones. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Por la invitación. Amigos, tenemos que hacer una pausa comercial. Al retornar vamos a hablar sobre el quehacer ciudadano, ese aporte de las personas para tener una mejor ciudad. El ejemplo, Medellín. Y vamos a hablar con un consultor de ese hermano país, Colombia. Verde Fruit, el camino para acercar los productos de América Latina a los Estados Unidos. Construir ciudadanía es fundamental, debe ser una prioridad. Hay ciudades como el caso de Medellín, que padecieron lo que ahora vive el país entero, el Ecuador. Y por eso hay que trabajar en esta materia. Hoy vamos a tener una entrevista con Jorge Melguizo. Él es un experto en urbanismo y también en convivencia. Es consultor
de gobiernos seccionales y gobiernos nacionales. Escuchen esta importante entrevista al respecto. Jorge, gracias por aceptar esta entrevista. Ustedes vivieron por los años 80 la tragedia que ahora experimenta el Ecuador y la ciudad de Guayaquil, la delincuencia internacional, el narcotráfico. Pero hay quienes consideran que implementar el fenómeno Bukele puede llevarnos a resultados buenos e inmediatos. ¿Cuál es su criterio? Fernando, yo creo que lo que llamamos hoy el fenómeno Bukele va a fracasar. Tengo esa hipótesis. Creo que dentro de 10, dentro de 15, dentro de 20 años miraremos hacia atrás y diremos que lo de Bukele fue muy efectista, pero fue poco efectivo. Creo. Si El Salvador, si Bukele no hace realmente lo que tiene que hacer, que es altísimas inversiones de reconstrucción social, educativa y cultural de El Salvador, el encarcelamiento de 60.000 jóvenes, el encarcelamiento sin fórmula de juicio, los juicios masivos con grupos de 700, que es una cosa impensable desde el ordenamiento jurídico internacional de cualquier país, es impensable, va a fracasar. Son medidas que le gustan a la gente, cuando la gente escucha capturaron y hicieron y se metieron y en fin. Incluso hoy tienen el respaldo de una gran mayoría de población en El Salvador. Pero eso no quiere decir, no siempre las mayorías tienen razón. Hitler tuvo mayorías a su favor. Aquí al lado nuestro, Fujimori tuvo las mayorías a su favor. Videla y Pinochet tuvieron las mayorías a su favor. Y no quiere decir que sus gobiernos hayan sido buenos. Un analista de seguridad mexicano, Ernesto López Portillo, lo respondió mucho mejor. Dijo que cuando se pregunta por Bukele, la pregunta no es por la seguridad, sino por la democracia. Hay que preguntarle a la gente si hasta dónde está dispuesta a sacrificar las libertades en la democracia y los derechos democráticos, los derechos civiles para construir seguridad. Y se lo pregunto incluso, sé que es periodista, yo soy periodista, si usted estaría dispuesto, Fernando, a irse de Ecuador y hacer este programa desde Paraguay o desde Perú o desde Colombia, exiliado, a cambio de que Ecuador tuviera más seguridad. Eso es lo que está pasando hoy en El Salvador. Los grandes periodistas y los grandes medios, El Faro es el mejor ejemplo, tuvieron que irse de El Salvador por persecución de Bukele. Eso no es un modelo. Sin embargo, en estos momentos hay quienes piensan, ante el grave problema, quisieran una solución inmediata. Y esto es, por supuesto, lograr a través de las armas y también de la activación de la fuerza pública, lograr la paz o la tranquilidad por lo menos. En ese sentido, ¿cómo lo toma usted cuando hay una desesperación ciudadana? Sí, yo entiendo la desesperación ciudadana y la gente necesita medidas urgentes. La gente necesita sobre todo saber que los gobernantes y el resto de la sociedad está haciendo algo para que esa situación sea mejorada, pero no necesariamente por responder con prisas o por responder con las mismas fórmulas que han fracasado en otros países se solucionan las situaciones. Le pongo un ejemplo. Yo trabajo mucho en Brasil en favelas. Las favelas son los barrios más duros de Brasil. Las favelas más duras de Brasil están en Río de Janeiro. Y las favelas de Río de Janeiro han sido militarizadas muchas veces. Incluso les llaman, contrario a lo que parecería, jornadas de pacificación, comandos de pacificación, y mandan 1000 soldados o 1000 policías. Si la presencia militar y policial en las favelas solucionara los problemas, las favelas de Río de Janeiro serían los barrios más seguros de Brasil. Y Río de Janeiro sería la ciudad más segura de Brasil. Y hoy, después de 20 años de medidas de intervención militar y policial, Río de Janeiro sigue siendo una de las 2 o 3 ciudades más duras de Brasil y las favelas los lugares más duros de Río de Janeiro. ¿Eso qué quiere decir? Que no por intervenir inmediatamente se solucionan los problemas. La gente quiere más presencia policial, sí, pero hay que formar a la policía. En Colombia, Fernando, nosotros somos vecinos, tenemos que aprender los vecinos de la experiencia del otro. En Colombia, en Medellín, ¿mejoramos la policía? Sí.
¿Se dotó mejor a la policía? Sí, más carros, mejores carros, más motos, mejores motos. La policía tenía una moto 100 y el delincuente una 250, pongamos motos 250 o 500, que la policía tenga mejores motos que los delincuentes, cosas de esas. Que no sufran, por ejemplo, por lo que sufrían hace unos años por gasolina, no, venga, hay que tener permanentemente todo. Hay que mejorar la infraestructura de estaciones de policía, bien, mejorémosla, todo eso hay que hacerlo. Hay que mejorar el sistema de emergencias, el 123, que es una línea única para todo tipo de denuncias, de seguridad o de denuncias sociales, bien, mejorémoslo. Hay que mejorar las cámaras de vigilancia, sí, pero cuando nosotros llegamos a gobernar, yo estuve del gobierno del 2004 al 2010, las cámaras de vigilancia no servían para nada. Había muchas cámaras de vigilancia cuando llegamos a gobernar, pero los policías que estaban al frente de las cámaras de vigilancia en la unidad de mando, lo que hacían era ver televisión todo el día en las cámaras, porque no había capacidad de reacción. Pero además muchas de esas cámaras eran de pésima calidad. Pero, claro, a los gobernantes se les iba la buena noticia diciendo, es que tenemos tantas cámaras de vigilancia. No, hay que tener unos buenos sistemas, más inteligencia que fuerza. Entonces, todo eso hay que hacerlo, sí. Pero nosotros lo que hicimos desde 2004 hasta hoy es invertir muchísimo más que en seguridad, invertir en proyectos sociales, en proyectos educativos, en proyectos culturales y en proyectos urbanos en los barrios de Medellín que tenían tres características: mayores pobrezas, mayores violencias, los barrios más violentados, y mayor densidad poblacional, mayor cantidad de gente. Especialmente dijimos, ¿dónde están viviendo la mayor cantidad de niños y niñas de 0 a 6 años? Pongamos todos los énfasis ahí, hagamos que un niño y una niña de estas tenga oportunidades, tenga convivencia, tenga calidad de vida, que no haya familias sin agua potable, que no haya familias sin alcantarillado, que no haya barrios sin escuelas, que no haya barrios sin centros culturales, que no haya barrios sin centros deportivos y recreativos, que no haya barrios donde el transporte público masivo no llegue, de excelente calidad. Y todo eso es lo que ha convertido a Medellín en una referencia mundial. Los cambios fueron estructurales, hubo que hacer sin duda también grandes inversiones y el compromiso de todos los sectores, sector público, privado, academia, eso es indudable y hay que hacerlo, y allí está el asesoramiento de quienes han vivido lo que vivieron en el pasado por los años 80 y lo que ahora significa Medellín, un ejemplo a nivel internacional. Pero para el momento, ¿qué tendría que hacer el Ecuador? ¿Qué tendría que hacer la ciudad de Guayaquil cuando se sabe que desde las cárceles ordenan, por ejemplo, actos delincuenciales a gran escala? Es muy difícil sugerirle cosas a Ecuador, yo no conozco hoy mucho el contexto ecuatoriano, pero pienso en tres cosas también. Y empiezo con una frase que se le adjudican a Winston Churchill. Yo no sé a qué horas hacía tantas frases célebres Churchill, yo no he leído nada de Churchill, era como si tuviera Twitter porque hacía muchas frases célebres. Y dicen que él algún día le dijo a su jardinero, anda a sembrarme este arbolito, y el jardinero le dijo, don Winston, este arbolito, se demora 100 años en crecer. 100 años, no jodas, hombre, anda a sembrarlo ya, que no hay tiempo que perder. Entonces, las cosas que van a tener resultados dentro de 10, dentro de 15, dentro de 20 años, como en Medellín, hay que hacerlas ya. O sea, no podemos esperar otros 15 o 20 años. ¿Qué hubiera pasado en Ecuador si hace 15 años, cuando ustedes empezaron a tener estos problemas de criminalidad que hoy están exacerbados, ustedes hubieran empezado a intervenir en proyectos sociales, educativos, culturales y urbanos que tuvieran la otra historia? Tal vez no sería tan grave el problema. Entonces, primero hay que ponerse de acuerdo en intervención con proyectos urbanos integrales, sociales, educativos y culturales en los barrios de máxima pobreza, para que dentro de 10 años, 15 años, el problema no sea más grave. Segundo, en las cárceles, aquí y en Colombia sobre todo, hablo de la experiencia colombiana, se convirtieron en establecimientos del crimen. Hay que poder hacer medidas creativas, por ejemplo, frente al uso de los celulares. Un experto colombiano, Hugo Acero, que fue secretario de Seguridad de Bogotá, dice... Que viene constantemente al Ecuador. Él dice, se debería permitir los celulares, pero sobre uso controlado, para intentar desestimular, evitar, quitar el uso de los celulares ilegales. Pero es que las cárceles, hoy sabemos, en Colombia, estoy hablando de Colombia, no de Ecuador, las cárceles en Colombia tienen una connivencia muy alta entre los presos y los vigilantes, que dependen del gobierno nacional, del Instituto Nacional Penitenciario. Hay una connivencia, les permiten, hay una mafia adentro que maneja las cárceles. Realmente no es el Estado el que maneja las cárceles, son los delincuentes los que manejan las cárceles, es una cosa horrorosa. Hay que mejorar la institucionalidad carcelaria, hay que tener mejores elementos de control en las cárceles. Y tercero,
hay que arriesgarse con salidas distintas. Esto no lo vamos a solucionar con las mismas salidas de siempre. ¿Cuál es esa salida distinta? Por ejemplo, Hoy el presidente Gustavo Petro está planteando una apuesta muy arriesgada que puede salir mal, lo más probable es que salga mal, pero que muchos queremos que salga bien y que estamos dispuestos a jugárnosla. Él hizo una propuesta, búsquenla, los televidentes, las televidentes, búsquenla como acuerdo de paz total. Y está sentado, nombró a través de su comisionado de paz Danilo Rueda, comisiones de negociación en muchos lugares de Colombia con el 100% de las bandas criminales, 100%. Las exmilitantes de las FARC, que son un grupo hoy de narcotraficantes, la disidencia de las FARC, empezaron 13.000 excombatientes de las FARC volvieron a la vida civil, mire, eso dio resultado. 13.000 personas que estaban en armas hoy están integrados a la vida civil, 1.000 volvieron al monte y hoy son un grupo de narcotráfico. Hay una guerrilla, el ELN, que nunca se ha concretado un proceso de paz con ellas, pero además de eso, todas las bandas. En Medellín, el comisionado de paz y su delegación formaron una comisión en las cárceles con 14 capos de delincuencia de Medellín para negociar sobre la estructuración distinta de proyectos que beneficien y que acojan a los miembros de bandas criminales en Medellín y que los acojan mediante programas oficiales. Y ahí hay una serie de medidas de lo que uno podría llamar reincorporación de esta juventud a la vida social Es una apuesta arriesgada, es disruptiva, pero hay que ensayarla. Y hay algo disruptivo también, Fernando, que tendríamos que poder avanzar los países en conjunto, la legalización de las drogas. Colombia, que es el país que más ha sufrido por el narcotráfico, no hay otro país en el mundo que haya sufrido las consecuencias de la ilegalidad de las drogas como Colombia. Desde Colombia, el expresidente Juan Manuel Santos, el expresidente César Gaviria, el expresidente Ernesto Samper Pizano, 3 de los expresidentes y el actual presidente Gustavo Petro plantean la necesidad de avanzar mundialmente en la legalización de las sustancias que hoy son prohibidas para quitarle al narcotráfico el flujo de dinero que genera la ilegalidad. muchas gracias, Jorge. Fernando, a ustedes, hombre, y espero que Ecuador y particularmente Guayaquil empiece a superar estas dificultades que tiene. Es muy duro para una sociedad, pero necesitamos trabajar colectivamente, toda la sociedad, universidades, sociedad, gobiernos, entidades privadas, empresariado. Es necesario trabajar juntos y esa es una de las fórmulas de Medellín, esa alianza de todo el mundo que creo que es fundamental para avanzar en soluciones reales. Muy amable, Jorge. Costosa lucha para cambiar a Medellín, pero sin duda alivió todo la participación de la ciudadanía. Amigos, recuerden ustedes que la próxima semana tienen una cita en Fernando Aguayo, América, a través de Mega TV en la Florida, Estados Unidos, por Vito TVO en el Ecuador y por OnePlus TV en el Ecuador y en el mundo. Que verdaderamente cuando uno se encuentra muy mal administrado, por lo tanto equivocado, un país que piensa, nos dice que la democracia puede permitir, a diferencia de Nicaragua, De enfrentar los problemas de impunidad en la fiscal general. La Alianza del Pacífico se